Buenos días. Hoy vamos a hablar de algunos conceptos respecto a la farmacología del sistema nervioso central. Tener en cuenta que dependiendo de la zona, dependiendo del tipo de neurona y el neurotransmisor con el cual funciona esa neurona, vamos a tener diferentes efectos de medicamentos y sustancias del sistema nervioso. Puede tener actividad excitatoria, puede tener efecto inhibitorio, actividad inhibitoria, y también depende del sitio donde actúe la sustancia. Si tomamos como ejemplo el alcohol, el etanol, voy a tener una acción inicial en la parte de la corteza frontal y prefrontal. Eso va a reducir el control de impulsos y eso va a hacer que el individuo, cuando está tomando licor, empiece a abrazar a todo mundo, empiece a hablar pendejadas, empiece a subirse a las mesas a bailar y así dependiendo de cada individuo. Ahí tengo un efecto depresor, pero depresor de la corteza y pierdo o tengo menos control de impulsos y ahí vienen las manifestaciones clínicas. Después voy a tener un compromiso inhibitorio también en cerebelo y al tener ese compromiso inhibitorio en cerebelo se va a alterar la parte de la marcha, la parte de la coordinación. Entonces ese paciente se para de la mesa y empieza a caminar hacia los lados y no es capaz de sostenerse. En ambos casos tengo un efecto inhibitorio, simplemente que por el cambio en la zona tengo unas manifestaciones clínicas diferentes. En la corteza entonces tiene que ver mucho la parte de control de impulsos, tiene que ver la parte de procesar información. En la región prefrontal tiene que ver la toma de decisiones y cómo afronto problemas. Sistema límbico, emociones, rabia, ansiedad, llanto. Tálamo, hipotálamo, control de la parte motora, control de la temperatura, control del apetito. Entonces, dependiendo de dónde actúe una sustancia, sobre qué tipo de neurona, hay manifestaciones clínicas diferentes. En sistema nervioso son muy importantes los canales iónicos. Muchos de los medicamentos, sustancias y tóxicos actúan a través o por medio o asociado con esos canales iónicos, el flujo de iones. Entonces ciertos medicamentos o sustancias pueden activar el paso de iones y otras pueden bloquear, pueden inhibir el paso de iones. Eso cambia el potencial y cambia la membrana y ahí se modifica la actividad de ese grupo de células o de neuronas. Vamos a tener canales operados por ligando. Hay por ejemplo varios neurotransmisores en ese caso, ahorita doy ejemplos. Vamos a tener también algunos medicamentos y sustancias acoplados con proteína G. Vamos a tener vías de señalización como vimos en otras clases. También puede haber receptores tipo quinasa de factores de crecimiento. Entonces, por ejemplo, de factores neurotróficos, uno que se denomina neurotrofina. Esa neurotrofina, por ejemplo, tiene que ver con la parte de la depresión. Pacientes con depresión tienen niveles bajos de neurotrofina. Y también podemos tener sustancias que sean muy liposolubles, atraviesen la membrana y en algunos tipos de células lleguen al núcleo DNA y modifiquen la actividad. Dentro de los canales iónicos importantes entonces tenemos el sodio, el potasio, el calcio, el cloro y asociado con esa función de membrana, no tanto canales específicos, el magnesio. En el caso del sodio y el calcio tenemos excitabilidad. Entra sodio, entra calcio
el potencial de membrana pasa a ser positivo a excitabilidad, conducción de un impulso. En el caso del cloro es un ion negativo. Si entra el cloro, la membrana se vuelve más negativa. Eso aumenta un efecto inhibitorio y eso se denomina hiperpolarización. Y también tenemos el potasio. Cuando hay salida de potasio, repolarización, la membrana vuelve a ser negativa. También no tan importante el sistema nervioso, pero por ejemplo en la parte del corazón sí es importante medicamentos y sustancias que actúan ahí. Recuerden entonces potencial de acción, potencial de membrana en reposo negativo, se abren canales y entra el sodio, canales rápidos, voltaje dependientes. Voltaje dependiente quiere decir que con un impulso, con voltaje, con corriente, se activa el canal, se abre el canal y entra el ion. Entonces los canales de sodio son voltaje dependientes. En este caso hay un impulso, viene de otra neurona, de otra célula, de otro sitio. Se abren esos canales, entra el sodio y la membrana pasa a ser positiva. Luego tenemos la fase de meseta, fase 1 y 2 del potencial. Sigue entrando sodio, entra calcio, ahí tengo excitabilidad por los dos lados, y sale un poquito de potasio. Ya se dio la propagación de un impulso, ya se condujo el impulso. Viene la fase 3, que es la repolarización. La membrana estaba positiva. Esa membrana pasa otra vez a ser negativa. Vuelve a ser negativa. ¿Cómo? Con salida de potasio. Membrana positiva. Saco potasio que tiene cargas positivas. Esa membrana, esa célula pasa a negativo, por llamarlo así, por denominarlo así. Una vez que ya se repolarizó, viene la bomba sodio, potasio ATPasa, saca sodio, entra potasio, la membrana sigue negativa y como se restablece el equilibrio de iones, ya puede volver a hacer otra despolarización. Tengo entonces neurotransmisores que son excitatorios y neurotransmisores que son inhibitorios. Dentro de los inhibitorios, los principales son el GABA y un, comillas, equivalente parecido al GABA, que es la glicina. El GABA está más en la parte de encéfalo y la glicina está más en la médula espinal. Ambos actúan en receptores tipo GABA. Entonces el neurotransmisor se llama GABA, ácido gamma amino butírico, y los receptores se denominan receptores GABA, así como el neurotransmisor. Específicamente receptores GABA A, que ese es el principal, y otros receptores que se denominan GABA B. Entonces el GABA y la glicina actúan en receptores GABA, específicamente más en los GABA A. También en alguna medida, aunque eso depende de la zona, la acetilcolina en algunos casos funciona como inhibitorio, pero los principales son GABA, glicina. Excitatorios. El glutamato, el GABA y el glutamato son como antagónicos.
el GABA inhibitorio, el glutamato excitatorio. Entre ellos se cambian, dijéramos de alguna forma, entre ellos se modifican efectos o se modifican manifestaciones en el paciente. Fuera del glutamato, catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina. Pero los principales son el GABA como inhibitorio y el glutamato como excitatorio. Hay muchas sustancias que actúan sobre el GABA. Pueden ser agonistas, activan el receptor, funcionan parecido al neurotransmisor, o pueden ser antagonistas y bloquear el receptor. Dentro de los agonistas está entonces el alcohol, el etanol, el licor, las benzodiazepinas, eso ya lo vimos por allá en alguna clase, diazepam, midazolam, esos activan el GABA y dan un efecto inhibitorio. Uso por ejemplo en urgencias en un paciente que esté convulsionando. Los barbitúricos como fenobarbital con B grande o tiopental. Esos también se usan a veces en epilepsia, manejo de convulsiones, y también se usan en la parte de cirugía en anestesia. Esos actúan en receptores GABA. Los receptores GABA tienen unas subunidades, tienen unas proteínas chiquitas, tienen unas partes. La sustancia se une a ese receptor, se activa el receptor, se abre un canal de cloro. El canal de cloro estaría aquí en toda la mitad. Entra el cloro, carga negativa, hiperpolarizo y tengo un efecto inhibitorio. Entonces el alcohol activa receptores GABA, las benzodiazepinas activan receptores GABA, los barbitúricos activan receptores GABA y tengo efecto inhibitorio. En otra época los barbitúricos se utilizaban mucho. ¿Qué problema tienen los barbitúricos? Y ya por eso no se utilizan tanto. Da más riesgo de depresión del sistema nervioso. Y ese riesgo de depresión del sistema nervioso incluye un efecto de depresión en los centros respiratorios y un riesgo alto de paro respiratorio. Por eso ya se usan más las benzodiazepinas, BZDP, que los barbitúricos. Los dos actúan en el mismo receptor, en el GABA, pero tienen unos sitios de unión diferentes. Fuera de esos sitios de unión diferentes al mismo receptor con el mismo efecto en clínica, las benzodiazepinas tienen un efecto más limitado, son GABAérgicos. GABAérgico quiere decir que necesita el neurotransmisor GABA. Entonces una dosis alta de benzodiazepinas puede que no sea tan tóxica comparada con un barbitúrico. Puede haber mucha benzodiazepina, pero si no hay más neurotransmisor, no sigue actuando. En cambio, los barbitúricos son GABA miméticos. GABA mimético es que no depende del neurotransmisor. La benzodiazepina necesita el neurotransmisor para dar el efecto.
¿Cuál neurotransmisor? El GABA. Los barbitúricos no requieren el neurotransmisor para dar el efecto. Ellos se unen en un sitio diferente a las benzodiazepinas, activan el receptor y ya ese receptor queda dando el efecto inhibitorio, no importa si hay o no neurotransmisor.